Podés continuar. Dale nomás. Bueno, ¿arrancó? Sí, 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 perfecto. Bueno, les planteaba que además de considerar claramente que a mi entender también es un derecho, eh, creo que hoy en la Argentina avanzar en la sindicalización de las fuerzas policiales es una necesidad de política pública. ¿Y por qué lo planteo? Claramente todos conocemos y recién el compañero de la provincia de Buenos Aires lo planteó claramente, las condiciones de trabajo que hoy tiene la mayoría de las policías, y claramente también la policía de la provincia de Santa Fe, y también el servicio penitenciario, ¿no? Yo hablo un poco a partir de la experiencia de haber sido director del servicio penitenciario. Las condiciones de trabajo realmente no son buenas, no son las mejores, no solo en cuanto al aspecto salarial, que ya acá se planteó, sino también a las horas de trabajo, ¿no? La necesidad de hacer adicionales para tratar de poder engrosar un poco el salario, ¿no? Lo que lleva a condiciones de cansancio, de agotamiento, tiempo que tenía que haber sido para el descanso del policía es usado en el trabajo. Otras situaciones de malas condiciones laborales que tienen que ver no solo con tener condiciones materiales y de seguridad adecuadas, equipamiento adecuado, sino también en el trato que a veces sufren de sus superiores, las arbitrariedades, todo tipo de situación que hoy claramente en ningún trabajo de cualquier sector en la Argentina puede ser tolerado y es amparado por las leyes y es amparado por una organización sindical. O sea que yo creo que si pensamos, y el concepto que planteó Esteban claramente, al policía como trabajador de la seguridad pública, yo creo que en la Argentina no podemos sostener un servicio de seguridad pública sobre las espaldas, la vida de los trabajadores. Y eso es lamentablemente lo que está ocurriendo. Y esto necesariamente impacta sobre el servicio de seguridad pública, sobre la seguridad que viven los ciudadanos. Es como que pensemos que los maestros tuviesen condiciones paupérrimas de trabajo, ¿cómo sería la educación en la Argentina? O lo mismo, y lo podemos comparar hoy con la situación de salud, que el personal de salud trabaje en muy malas condiciones, ¿no? Entonces, para poder pensar una política de seguridad que lleve seguridad a todos los ciudadanos y ciudadanas argentinos, necesitamos tener fuerza de seguridad con condiciones de trabajo lo mejor posible. Y en esto la experiencia ha sido mala, ¿no? Yo fui parte de varios gobiernos donde participé en los gabinetes de seguridad, y uno a veces se encuentra con funcionarios que quieren hacer las cosas bien, que entienden esta necesidad, ¿no?, de mejorar las condiciones de trabajo de las fuerzas policiales, pero a veces conociendo cómo funcionan los gobiernos, no se plasman en la realidad esas intenciones. Y básicamente, ¿por qué? Bueno, porque los gobiernos viven situaciones permanentemente de escasez, ¿no? Entonces un gobierno va a invertir el dinero de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a la urgencia, más allá de lo que a veces se quiere hacer. Y esto termina, esa urgencia, esa necesidad, termina siempre cortando el hilo por los más débiles, ¿no? Y cuando uno se encuentra que hay un sector de la administración pública, en este caso el sector policial, que no tiene derecho al pataleo, ¿no?, por decirlo claramente, para que todos lo entiendan, y va a ser uno de los últimos sectores donde uno va a tratar de mejorar. ¿Por qué? Por la necesidad, por la urgencia. Entonces, esperar que haya un buen funcionario o un funcionario que comprenda esta situación, que los ha habido, los hay, los puede haber,
pero no garantiza la mejora continua de las condiciones de trabajo del personal policial, ¿no? Porque cualquier coyuntura va a hacer que se vuelvan a trazar las condiciones, o cualquier urgencia por alguna situación de seguridad va a implicar el recargo de horas de servicio, la pérdida de licencias, la pérdida de muchos derechos. Esto desde el punto de vista del funcionariado político, pero también ocurre lo mismo desde el punto de vista de los jefes policiales. Hola. Sí, Fernando. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, sí, sí. A ver que yo, no, un segundo que no. Bueno, Se escucha perfecto. bueno, de los jefes policiales, perdón. ¿Por qué? Y porque por más que a veces el jefe policial trata de cumplir el doble rol, ¿no es cierto? Por un lado, de jefe con autoridad en la definición de alguna política de seguridad, de acciones de seguridad, pero paralelamente trata de cumplir el rol de representación de sus subordinados. Hay situaciones donde esto se hace imposible, donde tienen que tomar definiciones o tomar decisiones en determinados momentos que perjudican, para cumplir con una orden superior, que perjudican los derechos de los trabajadores. Entonces, este modelo que se viene intentando en la Argentina desde el 83 en adelante, ha demostrado claramente su fracaso. Ha demostrado su fracaso, ¿no? En algún momento puede haber alguna mejora, pero no hay garantía de que las mejoras sean continuas en el tiempo y se sostenga una política en este sentido. Entonces creo que no hay otra posibilidad de que avanzar en la receta que han tenido en todos los sectores laborales en la Argentina y en el mundo, que es tener una organización sindical que defienda los derechos de los trabajadores y que pelee por las condiciones laborales de sus trabajadores. Creo que la receta está clara y como vimos recién en los ejemplos que daban recién los distintos panelistas, no es un invento argentino, sino que está extendido en todo el mundo. Quizás sí tenemos que detenernos, analizar un poquito de por qué en la Argentina todavía no se ha avanzado en esta decisión política de que las policías tengan representación sindical. Porque más allá de los fallos, más allá de la lucha judicial, que creo que es legítima, que hay que hacerla, en definitiva esto es una decisión política y del más alto nivel. No creo que haya una corte que vaya a dar una venia a un sindicato policial si claramente hay un gobierno que se opone a esto, ¿no? Quizás me equivoque, pero por lo menos creo que va a ser muy difícil lograr un fallo a favor en un contexto de decisión política en contra a la existencia de sindicatos. Por eso creo que tenemos que un poco también hacer docencia en esto, y creo que es muy bueno la iniciativa de este debate, y este debate hay que llevarlo a todos lados, porque creo que la dirigencia política argentina tiene un serio problema en cómo abordar este tema. Creo que obedece a razones históricas, creo que no es menor que durante todo el siglo XX, en los golpes de Estado que hubo en la Argentina, se haya utilizado por parte de las autoridades, de los gobiernos militares y golpistas, se haya utilizado a las fuerzas policiales en la persecución de los opositores políticos. Creo que esto dejó una huella en la dirigencia política argentina, y que todavía no pudimos dar vuelta a la página y pensar a las policías como trabajadores, a los policías y a las policías como trabajadores y trabajadoras. No pudimos dar esa vuelta de página y pensar que la policía no está para todo aquello que se vivió en aquellas épocas, ¿no? Creo que esto es una deuda que tenemos pendiente como dirigencia política,
y poder cerrar esas heridas nos va a hacer poder entender que el policía es un trabajador, que tiene su familia, que tiene que tener condiciones dignas de trabajo. Y yo creo que a medida que podamos ir haciendo entender a la dirigencia política esto, vamos a encontrar las herramientas para que sea una realidad la sindicalización policial. Por supuesto, sin abandonar las luchas, sabemos lo que eso ha implicado en muchos policías y en todo el país, ¿no? Sanciones, conflictos, a veces bien llevados, a veces mal llevados, pero bueno, es una lucha que se viene dando ya de hace muchos años, pero creo que es el momento de que la dirigencia política argentina entienda que no es un problema, sino que tener un sindicato es parte de la solución de los problemas de seguridad en la Argentina. Y voy a insistir con esta idea. No podemos tener un servicio de seguridad que se sostenga sobre la salud, la vida y los derechos de los trabajadores policiales. En otros temas que en alguna vez he trabajado, en el caso, por ejemplo, de los taxistas, este era un viejo reclamo, ¿no? El taxista, la ciudad mantiene un servicio público en la espalda de los trabajadores que tienen que trabajar 12 horas con toda la enfermedad que eso lleva, y en esto es mucho más grave. Y en este sector es mucho más grave porque sabemos todo el riesgo, la tensión, el estrés que se vive en los trabajadores de la seguridad, sumados a la falta de descanso que sabemos que la mayoría está padeciendo hoy. Nosotros cuando estuvimos en el servicio penitenciario hicimos un trabajo con el 70% del personal, hicimos varias jornadas de talleres trabajando la cuestión de las condiciones de trabajo y bueno, los resultados fueron tremendos porque evidentemente el malestar que tenía todo el personal penitenciario hacía imposible que puedan pensar en su función de trabajo, ¿no? Lo que salía permanentemente en esa discusión no era cómo trabajar con el preso, cómo trabajar su reinserción o las condiciones digamos, de desarrollo del preso, del interno, sino eran las malas condiciones de trabajo y lo que estaba padeciendo todo el personal penitenciario y su familia. O sea que estoy para cerrar acá y participar en el debate, estoy absolutamente de acuerdo con la legalidad de la sindicalización de las fuerzas policiales, pero además creo que es una necesidad política en la Argentina que creemos sindicatos para poder canalizar legalmente la lucha para mejorar las condiciones de trabajo de miles y miles de argentinas y argentinos que se anotan, que se inscriben para tener un trabajo digno, un trabajo en buenas condiciones, y terminan padeciendo, sufriendo y teniendo condiciones, impactando en sus condiciones de salud y de vida. Así que bueno, simplemente cierro ahí y estoy abierto a la discusión. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, ahora viene, digamos, la parte del debate, los aportes. Bueno, aquel que quiera expresar algo, que lo diga. Acá veo en el chat que Miranda pedía la palabra. Sí. No sé si está... ¿Cómo? ¿Quién? Miranda, veo en el chat que quería hacer una pregunta y una reflexión. Tratemos de ser breves para que todos podamos intercambiar ideas en los minutos que quedan. A ver, le solicito la palabra para una pequeña reflexión y pregunta a los panelistas. Luis Miranda, licenciado en Seguridad. Administrador de Unidos Somos Más, fuerte. Sí, pero no dice... Bueno, sí, tiene la palabra. ¿Sí está? Sí, soy yo, doctor. Dele nomás, don Miranda. Bueno, buenas tardes, un gusto participar y haberlos escuchado.
desde Jujuy estamos iniciando este trabajo, este camino, realmente en pos del derecho a la sindicalización. Yo creo que hemos tomado nota de esta situación y para el doctor Camporini, él hablaba de cómo se ha formado nuestro Estado en 1853. Y yo le decía, el poder de policía en materia de agremiación, ¿lo conservan las provincias o es de la nación? Es mi primera pregunta. Sí, porque yo veo que, por ejemplo, hay en el sur algunas policías, más específicamente la de Río Negro o Santa Cruz, están avanzando, tienen el derecho ese a la agremiación. Otros, por supuesto, y también veo que en el diagnóstico, después de tantos años, fíjese que llevamos de la creación de nuestra patria, realmente, y no hemos logrado esto, quiere decir que en algo estamos fallando. Yo creo que las luchas han sido individuales de cada provincia, de cada gremio, de cada sector. Y no hemos unificado, no nos hemos convocado en las distintas gremios o asociaciones. Las desigualdades yo veo que hoy son palmarias. Por ejemplo, fíjese, un agente en la policía de Jujuy tiene un sueldo básico de 470 pesos. Un comisario general tiene un sueldo básico de 970 pesos. De ahí con otros suplementos llega a 33.000 pesos un agente y un comisario general a 62.000 pesos. Y yo veo las diferencias son odiosas. Entonces digo, hagamos, ejen una estrategia que nos beneficie a todos. Hagamos realidad el principio constitucional de igual trabajo, igual remuneración, con básicos. De ahí más, si es por zona austral, zona de alta montaña, porque son mejores o lo que fuera, esas diferencias hacia arriba. Pero debemos pelear entre todas las policías realmente para lograr ese parámetro, porque el trabajo no es distinto de un policía de Santa Fe o de Buenos Aires, de Jujuy o Salta, salvo las peculiaridades que tiene por la geografía, por la gente, etcétera, etcétera. Pero la función esencial de policía es eso. Yo veo también que en los fallos se ha considerado al policía como un funcionario público y no como un trabajador policial, ¿sí? Creo que eso ha sido el sostenimiento que no creo que resista hoy los embates del tiempo y tampoco el recurso que está planteado ante la Corte Interamericana. Creo que los dichos del doctor Zaffaroni, si bien es cierto, no comulgo con muchos de sus líneas de pensamiento, pero creo que van en ese sentido. La misma secretaria o ministra de Seguridad de la Nación está a favor. Y yo creería que debiéramos trabajar en una estrategia en el ámbito político, porque en esto no se hace nada, las decisiones son políticas. Bien decía acá, yo creo que es el tiempo, es el momento. Todas estas crisis del último tiempo han hecho poner en el tapete que el poder político necesita un interlocutor, no cientos, ni muchos, ni dispersos, ni nada por el estilo, para poder negociar las condiciones salariales, lo que sea. Pero yo creo que todo lo que conlleva el derecho o la lucha por la sindicalización, debiéramos hacerla en conjunto, no como compartimentos aislados que nos llevó a esta realidad hoy por hoy, que sea que nos han denegado y si seguimos así nos van a seguir denegando porque nos ven aislados y que luchamos solos. Esa sería mi pregunta y mi reflexión. A ver, gracias. Doctor Camporini, si le quiere contestar, me parece interesante la primera cuestión acerca de si es una facultad delegada de las provincias a la nación o es una facultad que todavía siguen conservando las mismas. Me parece que ese era el sentido de la pregunta. No, bueno, no me voy a sacar el sayo porque aparte queda muy feo, pero creo que en eso más o menos estuvo más o menos más encaminado lo que explicó Sergio. Yo creo que digamos, el poder central, la nación, se reserva una facultad policial. La prueba está que existe lo que se llama la Policía Federal, más lo que yo hice mención, los cuerpos digamos, que cumplen función de policía, pero que están más militarizados, como ser la Gendarmería, la Prefectura y la PCA. Pero justamente en lo que hace al Contralor y de la prevención y Contralor, y en su caso la represión, término que utiliza en el último artículo que ha publicado el doctor Zaffaroni, que me gustó que lo utilizara porque acá esa palabra desgraciadamente nos trae connotaciones muy antiguas, pero muy malas, de una dictadura horrible y ojalá nunca más se repita.
utiliza el término represión. O sea, me gustó que lo utiliza como que es una de las funciones de la policía de seguridad que le corresponde prevenir y, en su caso, reprimir el delito. Bueno, lo que hace a cada uno de los estados provinciales, entiendo yo que justamente la nación, a través de la Constitución, delega en las provincias ese tipo de rol de lo que hace a la función judicial. Perfecto. La función, tengo ya pedido de palabra de Matías y después Iturraspe. Les pido que sean breves en la pregunta, si podemos utilizar el tiempo. Matías, Benedicto Matías. Bueno, tenía pedida la palabra, pero Iturraspe, Francisco. ¿No está el otro amigo, el No. Matías, que pidió antes? Pidió, ¿No sí, está? pero no lo veo ahora. Bueno. No, bueno. En el chat, pero no. Primero. Ok. Sí, Primero quería disculparme, pero estaba en una cuestión que tiene que ver con esto, que es la presentación de un libro sobre una situación muy especial, sobre el caso Brandaza. Brandaza fue secuestrado por un comando en el que participó policía de Santa Fe, policía de la provincia, no sé si también policía provincial, y por supuesto fue comandado por el segundo cuerpo de ejército. La presentación es de una persona ampliamente conocida, que escribió, que tuvo que exilarse, que tuvo una gran carrera en toda esta materia en el ILANUD, en Costa Rica, Elías Carranza. Entonces, bueno, estábamos presentando el libro de Elías Carranza, que está editado en Rosario, con el auspicio de hijos, etcétera. Y entonces estoy llegando lamentablemente tarde, pido disculpas porque varias de las brillantes intervenciones habidas no llegué a escucharlas. Bueno, primero quiero decir que no me siento para nada, digamos, podríamos decir, ajeno al tema, ni imparcial, porque yo tuve la oportunidad de ser abogado de sindicatos de policía en varios países del Caribe. Recuerdo perfectamente en Aruba, venía de dar una conferencia en un grupo sindical, en una bastante nutrida, y cuando me llevan corriendo al aeropuerto, uno de los compañeros que me lleva corriendo al aeropuerto a tomar el avión para regresarme, veo que saca la coctelera, las luces del carro y me dice: yo soy del sindicato de la policía. Yo soy del sindicato de la policía, entonces se hace una verdadera sinvergüenzura, que pasa toda la cola de gente que estaba esperando para entrar al aeropuerto y gracias a que era policía. Y ahí fue que me hice amigo de este señor y fui por bastante tiempo abogado de este sindicato. Bueno, un sindicato muy especial porque se regía por leyes holandesas. La isla de Aruba es una isla independiente, pero gran parte de su sistema judicial sigue siendo colonial. Y las regulaciones para los reclamos y el derecho de protesta, etcétera, de los policías es sumamente rigurosa y lamentablemente, por lo menos en aquella época, he perdido el contacto últimamente en los últimos años, se hacían fuera de la isla, se hacían en las cortes holandesas. De manera que, sinceramente, también tuve bastante relación con algunos sindicatos de policía en España, con algunos amigos allá también, de manera de que soy una persona que para mí no está fuera de discusión. Realmente yo creo que discutir que los seres humanos tengan derecho de sindicalización es ir en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El que opina lo contrario, con todo respeto lo digo, está en la primera parte del siglo pasado, antes que se estableciera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo establece como un derecho humano. No sé si los policías son trabajadores, son funcionarios públicos, esa es una discusión también muy interesante, pero lo que sí sé es que son seres humanos y como seres humanos tienen, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derecho de sindicalizarse. Pero mi pregunta y mi reflexión es sobre todo sobre la base de que
En Argentina, esta sindicalización, o sindicación, como se dice más castizamente en la terminología de la OIT, esta sindicación debe hacerse de acuerdo al modelo sindical argentino. Y eso de que tiene que haber un sindicato de policías es traído de experiencias extranjeras y de fuera del modelo sindical argentino. Si los trabajadores que ejercen funciones policiales, no sé si todos, pero por lo menos la gran mayoría, eso depende, eso ya es cuestión de una regulación, de un análisis que hay que hacer. Pero si esos trabajadores o esos funcionarios públicos, si ustedes prefieren, son seres humanos, tienen derecho de sindicación. Pero tienen derecho de sindicación no solo en sindicatos que son exclusivamente de policía. Tienen que sindicalizarse o sindicarse, como le gusta decir a la OIT, en los sindicatos por rama, que es el centro del modelo sindical argentino, por cierto, muy deteriorado por la proliferación de de centenares de sindicatos que van rompiendo poco a poco ese modelo sindical. Pero yo creo que sí que existen gremios de empleados públicos con una amplísima historia, incluso anterior a la existencia de la ley de asociaciones profesionales, existen estos sindicatos como son ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado y UPCN, y no solo ellos, sino varios sindicatos más que cuando en el mundo, cuando en muchos lugares del mundo se decía que los funcionarios públicos no se podían sindicalizarse, ¿no? Así como hoy hay gente que duda de que los policías se puedan sindicalizar, hasta hace relativamente muy poco tiempo en el mundo estaba prohibido que se sindicalicen los funcionarios públicos. Ahí aparece en Canadá, en un estado de nombre indígena, Sacsayhuamán, como el primer estado donde los funcionarios públicos se sindicalizan a mediados del siglo pasado. Pero resulta que en Argentina esos sindicatos son anteriores a la ley de asociaciones profesionales y tienen muchos más años que cualquier otro sindicato. Es decir, nosotros tenemos una tradición de sindicalización, o repito como le gusta decir a la OIT, sindicación de los funcionarios públicos. Y si los policías son funcionarios públicos, no hay ninguna razón para la cual no puedan ir a ATE o UPCN y afiliarse, sin necesidad de una gran discusión, de un gran debate, dependiendo, por supuesto, de los estatutos de esos sindicatos. Eso sí, habría que ver, la regulación es la autorregulación por parte de los propios sindicatos. Ahora, esto es del plano jurídico. También tenemos que ver, y eso también es una pregunta para los compañeros del panel, el aspecto político, porque no estamos en cualquier país, sino en un país que viene en el siglo pasado de largas dictaduras militares en las cuales la policía tuvo esta... ¿Sí? Bueno, esas son las dos preguntas. En concreto, entonces, la posibilidad que tienen de los policías de sindicalizarse en los sindicatos de empleados públicos existentes, si son empleados públicos, y en segundo lugar, que también me parece muy importante, es desde el punto de vista político, cómo regular, cómo dada la historia que existe en el país en relación a lo que ha pasado en el siglo pasado y que todavía hoy concretamente... Perfecto, Sancho. Ahí la doctora Treviño Bioldi quería también hacer una pregunta, una pequeña reflexión. Nos quedan 9 minutos, así que haga la reflexión Susana y después pasa al panel para ir cerrando. ¿Les parece? Bueno, miren, en principio, buenas tardes, ya es más bien tardes, noches, ¿no? Desde ya, excelentes todas las disertaciones, acaso no un mensaje, bueno, ¿qué va a ser? No lo puse en silencioso el teléfono. Y también el tema, que no es menor, todo lo contrario, ¿no? El de la sindicalización de los policías, tanto mujeres como varones, obviamente, ¿no? Por supuesto que no pongo ninguna duda en que deben sindicalizarse, porque si no se está incumpliendo con lo que ha firmado Argentina, convenios, tratados internacionales desde hace años, principios internacionales argentinos con la Organización Internacional del Trabajo.
Muy interesante y muy sustancioso lo que dijo Pancho, como de costumbre, por supuesto, además con esas notas de caribeñas y de exotismo, como él siempre tiene, con todo ese bagaje de conocimientos in situ, y sobre todo nombrando Aruba, que por otro lado es una isla muy hermosa, y siendo asesor, como dijo, de sindicatos de policías, ¿no? En lo que sí no estoy de acuerdo con Pancho es que deban ingresar a ya gremios que tienen su postura, que tienen su formación, que tienen su historia dentro, y centrales sindicales. Bueno, las centrales es diferente, ¿no? Como ser UPCN. Los policías y las policías deberían tener su propio gremio, porque tienen características y por un respeto a su tradición, a su historia, a su formación y a lo que realizan como seres humanos. Entonces, ingresarlos así, respetuosamente lo digo, tipo manada, a un grupo que además va a haber disputas entre los gremios, quienes ingresan o no, obviamente estatales, ¿no? Realmente disiento en absoluto. Debe existir, sí, sindicalización, casi, no diría de inmediato, ya ahora, pero es una asignatura pendiente desde hace muchísimos años en Argentina, e incumplimiento de obligaciones internacionales. Eso por un lado. Y por otro lado, un sindicato propio y específico de los trabajadores y de las trabajadoras policiales. Esa es mi opinión. Muy bien, Susana. ¿Alguien del panel que quiera tomar la posta como para ir ya concluyendo? Sí, Esteban. Bueno, nada, en primer lugar, respecto de un poco lo que fue en el debate, para dejar en claro el argumento que utiliza el fallo de Lorenzetti, que es el de la mayoría en el caso Sipova, se basa en argumentos falaces, porque quien lee el debate constituyente del año 57 y se toma el arduo trabajo de un rico debate, lo que habla es de funcionarios de control, no habla de policías. Entonces tomaron una pequeña palabra de un gran debate para justificar un fallo. Esto es algo que como abogados deberían por ahí trabajar, porque es lamentable que la Suprema Corte llegue a ese tipo de funciones para atropellar derechos. Y respecto al planteo de ahí de Pancho, de cómo es que debemos organizarnos, los trabajadores policiales ya desde el año 89, que se da el inicio del proceso de Sipova hasta hoy, hemos encontrado la forma de organizarnos. Tenemos dos federaciones, una que es la federación a la que pertenece el Movimiento Policial Democrático, que es la FATAS, en la que está integrada también, participa la red de mujeres policías de Santa Fe, quienes no tienen entidad sindical, pero sí tienen organización gremial para la defensa de sus particulares derechos como género, y con quienes tenemos gran articulación. Y a su vez, nada, nosotros en particular, el MPD, hemos participado en su momento y hoy estamos pidiendo de nuevo la integración a la CTA, y ATE no discute la integración de los trabajadores policiales como parte de trabajadores del Estado, de su gremio particular, ni siquiera lo discute UPCN. Así que también hay que entender lo que dice la Constitución sobre la libertad sindical y los fallos de la Suprema Corte al respecto, donde los trabajadores debemos darnos a esa forma que debe ser de manera armónica, de manera respetuosa del derecho, pero también de las relaciones y los vínculos sociales que tienen las organizaciones de trabajadores con los empleadores, con el Estado y con toda la sociedad. Y en eso está también el mejoramiento de la seguridad pública como fondo del trabajo de la organización sindical, porque no deja de ser las mejores condiciones de esos trabajadores, como bien dijo el último expositor. Así que nada, me parece de esa manera responder desde la organización de los trabajadores a estas cuestiones, y decir que nada, que hay un gran trabajo
que obviamente que nos falta, y esto que decía el colega Luis Alberto Miranda de Jujuy, nosotros nos estamos organizando, pero esto no ha sido algo fácil. El impedimento estatal a podernos expresar ha hecho que nos desconozcamos o no nos reconozcamos en este tránsito, y por eso es que las luchas han sido muchas veces aisladas, y hay una organización latinoamericana de trabajadores de la seguridad pública con gran trabajo con los compañeros o colegas organizados en Brasil, Chile, Perú y Uruguay principalmente, así que estamos organizados, simplemente necesitamos que los estados dejen de desconocernos. Muchísimas gracias, César, y a todo el panel y a todos los participantes. Hay una cosa más, nos acompaña Santiago Podestá, que es el director e integrante de la productora que hizo el documental Su Versión, con B corta, que es el que habla de la lucha sindical, que se va a estrenar el día 6 por el espacio de cine.ar, y que nada, ha hecho un gran trabajo en poder tratar de mostrar esto que hoy ustedes están trayendo acá, que es el debate por el derecho de la sindicalización. Así que nada, agradecer a él, a todos los compañeros y a ustedes. Bueno, muchas gracias, Esteban. Quería agradecerle y pedirles un aplauso a todos los 5 disertantes que estuvieron muy bien, y que este Instituto de Derecho Federal siempre se ha caracterizado por respetar y escuchar todas las voces en un marco de respeto y ideas fundadas. Así que bueno, los saludo y nos estamos viendo dentro de 15 días. Esta charla la vamos a subir al canal que tenemos, Derecho Federal, en YouTube, así que va a quedar a disposición de todos y todas para poder refrescar todos estos conceptos. Nos estamos viendo.